Guerreros legendarios, los más temibles de la antigüedad. La historia de la humanidad está escrita con sangre y acero. Desde las llanuras de Asia hasta las selvas de América, la guerra ha sido una constante. Y donde hay guerra, hay guerreros. Hombres y mujeres que, por necesidad, por ambición o por pura ferocidad, se convierten en leyendas. En esta serie viajaremos a través del tiempo para encontrar a los guerreros más temibles de la antigüedad. Exploraremos sus tácticas, sus armas, sus motivaciones. Descubriremos qué los hacía invencibles en el campo de batalla y qué los convertía en pesadillas para sus enemigos. Prepárense, porque no vamos a hablar de héroes de mármol ni de poemas épicos. Vamos a hablar de la realidad brutal de la guerra, de la sed de sangre, del rugido de la batalla. Prepárense para conocer a los guerreros legendarios. Los espartanos, hierro y disciplina. En el corazón del Peloponeso, rodeada de montañas y con la mirada puesta en la guerra, se alzaba Esparta. Olviden las elegantes túnicas y las discusiones filosóficas de Atenas. Esparta era diferente. Esparta era acero forjado en el fuego de la batalla. Imaginen niños de apenas 7 años, arrancados de los brazos de sus madres, sometidos a un entrenamiento brutal, la agogé, un crisol donde la debilidad se quemaba y solo quedaba la fuerza. Aprendían a luchar como lobos, a moverse en las sombras, a resistir el dolor como si fuera un viejo amigo. No conocían el miedo, porque la muerte en combate era el mayor honor. En las Termópilas, 300 espartanos, liderados por Leónidas, se enfrentaron a un ejército persa incontable. Sabían que no podían ganar, pero lucharon con la furia de un león acorralado. Cada estocada, cada escudo roto, cada vida espartana cobrada era un paso atrás para el enemigo, un respiro para Grecia. Su sacrificio, inmortalizado en la historia, demostró que el valor no se mide en número, sino en la ferocidad de los corazones. Los espartanos no buscaban conquistar el mundo. Su obsesión no eran las riquezas ni los imperios. Buscaban la gloria eterna, la leyenda forjada en sangre y fuego, y la encontraron. La próxima vez que se enfrenten a un desafío, recuerden a los espartanos. Recuerden que la voluntad es un arma más poderosa que cualquier espada. Jinetes escitas, espectros de la estepa. Imaginen un enemigo que no pueden atrapar, una sombra que los acecha en la noche, una lluvia de flechas que cae del cielo sin previo aviso. Esos eran los escitas, jinetes nómadas de las estepas euroasiáticas. Nacidos en la silla de montar, vivían y respiraban para la guerra. El caballo era su hermano, su compañero, su arma. Lo montaban con una maestría inigualable, disparando flechas con una precisión letal mientras cabalgaban a toda velocidad. Los persas, los griegos, todos los que se atrevieron a desafiarlos aprendieron a temerlos. Darío, el rey de reyes, intentó someterlos y fracasó. Alejandro Magno, el conquistador del mundo, los evitó. Su secreto, la guerra de desgaste. No buscaban la batalla campal, sino el ataque relámpago, la emboscada, la retirada veloz. Aparecían y desaparecían como espectros, desmoralizando al enemigo, desgastándolo hasta quebrarlo. Heródoto, el padre de la historia, describió sus brutales rituales, sus tatuajes, sus cráneos convertidos en copas. Su cultura era tan fascinante como aterradora. No construyeron ciudades ni imperios, porque no los necesitaban. Su reino era la estepa infinita. Los escitas nos recuerdan que la fuerza bruta no lo es todo. La astucia, la velocidad, la capacidad de adaptación, esas son las armas de los que sobreviven en un mundo hostil. El terror asirio, la furia del león alado. Nínive, la ciudad del león alado, la joya del imperio asirio, un imperio que se extendía desde el Éufrates hasta el Nilo, regido por la ley del hierro y el fuego. Los asirios no solo hacían la guerra, la perfeccionaban con ejércitos profesionales, comandantes expertos y una sed insaciable de conquista, aplastaban a sus enemigos con la precisión de un mecanismo de relojería. Sus carros de guerra barrían las llanuras, sus arqueros oscurecían el cielo con flechas, sus arietes abrían brecha en las murallas más imponentes.
pero su arma más poderosa era el terror. Empalamientos, deportaciones masivas, ciudades arrasadas hasta los cimientos. Los asirios no solo querían vencer, querían sembrar el miedo en el corazón de sus enemigos. Sus relieves, grabados en piedra para la eternidad, no dejan lugar a dudas. La crueldad era un espectáculo, una advertencia. Reyes como Asurbanipal y Sennacherib se jactaban de sus hazañas, de cómo habían convertido ciudades enteras en polvo. La Biblia misma habla de Nínive como símbolo de la decadencia y la ira divina. Un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos pueden caer, pero las ruinas de sus ciudades, los ecos de sus campañas, siguen recordándonos la brutal eficiencia de la máquina de guerra asiria. Los asirios nos enseñan que el miedo puede ser un arma poderosa, pero también una maldición. Un imperio construido sobre el terror puede ser invencible hasta que deja de serlo. Los inmortales persas, la guardia eterna del Rey de Reyes. Imaginen un ejército que nunca duerme, que nunca se cansa, que nunca disminuye. 10.000 guerreros, la flor y nata del imperio persa, vestidos con túnicas brillantes, armados con lanzas doradas y escudos de mimbre. Eran los inmortales, la guardia personal del Rey de Reyes. Su nombre lo decía todo. Cada baja era reemplazada de inmediato, manteniendo su número intacto, una fuerza imparable, un símbolo del poderío persa. Participaron en la conquista de Babilonia, en la campaña de Ciro el Grande, en la invasión de Grecia bajo Jerjes. En las Termópilas se enfrentaron a los espartanos, una batalla legendaria donde incluso su valentía fue puesta a prueba. Los griegos, aunque los temían, también los despreciaban, considerándolos afeminados por sus ropas y adornos. Pero en el campo de batalla, los inmortales demostraban su valía. Su disciplina era férrea, su moral inquebrantable. Eran la encarnación del imperio, una fuerza imparable que infundía respeto y terror a partes iguales. Su legado inspiró a otros imperios, a otras culturas. La idea de un ejército eterno, leal hasta la muerte, resonó a través de los siglos. Los inmortales nos enseñan que la imagen también es un arma, que la disciplina y la lealtad son pilares fundamentales de cualquier ejército, y que incluso en la derrota, la leyenda puede sobrevivir. Chapter 5. Los hititas, maestros del carro de guerra. En la Anatolia de la Edad del Bronce, rodeados de gigantes como Egipto y Babilonia, surgieron los hititas, un pueblo tenaz que supo convertir la adversidad en ventaja. No solo eran guerreros, eran estrategas, diplomáticos, maestros del carro de guerra. Sus carros, más rápidos y maniobrables que los de sus vecinos, se convertían en armas letales en sus manos, con un conductor, un arquero y un guerrero armado con lanza. Sembraban el caos en las filas enemigas. La batalla de Kadesh, un choque titánico entre hititas y egipcios, fue la mayor batalla de carros de la historia. Ramsés II, el faraón dios, cantó victoria. Pero la realidad fue un empate que llevó a un tratado de paz sin precedentes. Los hititas demostraron que la diplomacia podía ser tan efectiva como la espada. Sus archivos, tablillas de arcilla con información detallada sobre tratados, tácticas y leyes nos muestran una cultura avanzada, capaz de adaptarse y prosperar. Desaparecieron misteriosamente, pero su legado perdura. Fueron pioneros en el uso del carro de guerra, precursores de la guerra moderna, un recordatorio de que la inteligencia y la adaptabilidad son tan importantes como la fuerza bruta. Chapter 6. Berserkers, vikingos. La furia de Odín. Imaginen la furia de la tormenta, la ferocidad del oso, el aullido del lobo en la noche. Así eran los berserkers, guerreros vikingos envueltos en un halo de leyenda y terror. Cubiertos con pieles de animales, entraban en batalla en un estado de trance que los volvía insensibles al dolor y al miedo. Algunos dicen que bebían brebajes, que bailaban hasta alcanzar la locura, que canalizaban la furia del dios Odín. Lo cierto es que su ferocidad no conocía límites.
Se lanzaban al combate con una furia desenfrenada, blandiendo hachas con la fuerza de 10 hombres. Se decía que un berserker podía partir a un hombre en dos de un solo golpe, que sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, que no distinguían amigo de enemigo en su sed de sangre. Eran un arma de doble filo, temidos incluso por sus propios compañeros. Su leyenda se extendió por toda Europa, sembrando el pánico entre sus enemigos. Eran la encarnación de la brutalidad vikinga, la furia salvaje del norte desatada. Con la llegada del cristianismo, los berserkers fueron perseguidos, sus rituales prohibidos, pero su recuerdo perdura en las sagas, en los grabados, en el imaginario colectivo. Un recordatorio de que la mente humana, en su extremo más salvaje, puede ser tan poderosa como aterradora. Legado de sangre y acero. Estos guerreros no solo empuñaron armas, empuñaron la historia, fueron el filo de sus imperios, el terror de sus enemigos y el origen de leyendas que siguen vivas milenios después. En cada cultura, en cada rincón del mundo antiguo, surgió un tipo de guerrero que no conocía el miedo, porque era el miedo. Sus nombres resuenan a través de los siglos: espartanos, escitas, asirios inmortales, hititas, berserkers. Cada uno a su manera cambió el curso de la historia. Nos enseñaron que la valentía puede tomar muchas formas, que la inteligencia puede ser tan letal como la fuerza bruta, y que la leyenda, una vez forjada, puede trascender el tiempo. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos aprender de estos guerreros legendarios? Quizás que la verdadera fuerza reside no solo en el cuerpo, sino también en la mente, en la voluntad, en la capacidad de adaptarnos y superar cualquier desafío.